Capítulo 171. Sí, ojalá dejaran de molestar a Gleam. Si esto sigue así, mi habilidad de posesión podría agotarse. Rusty habló mientras miraba a Gleam, quien chasqueaba las mandíbulas al ver a la gente acercarse demasiado. Una gran multitud se había reunido a su alrededor, y muchos intentaban tocar a su compañera hormiga sin su consentimiento. La prueba del gremio había terminado, y ahora era oficialmente un aventurero de rango D, pero no esperaba que le llegara tanta atención. Rusty se quedó quieto, rodeado de una docena de voces, ofertas y sonrisas radiantes. Cada uno intentaba superar al anterior. Aventureros de todos los rincones de la sala del gremio competían por su atención, lanzando términos como reparto equitativo del botín, acceso rápido al rango C y rutas exclusivas de mazmorras. Algunos incluso habían llegado a ofrecer alojamiento, pociones gratis o un puesto de ejecutivo en sus grupos. Gleam parloteó con fuerza y saltó hacia atrás entre sus hombros para escapar de los dedos que la pinchaban. Un aventurero intentó acariciarla de todos modos, un error que no olvidaría fácilmente. Masticar. ¡Ay! ¿Qué demonios? Me picó ese bicho. Te lo advertí. Rusty murmuró mientras empujaba a la gente y hacía más espacio para él y para ella. No es una mascota. Es mi compañera, así que déjenla en paz. Solo entonces se dio cuenta de que esperar en el gremio había sido un error. Había supuesto que después de unos minutos los aventureros perderían el interés y dejarían de aglomerarse a su alrededor, pero parecía que los aventureros de rango D eran escasos incluso allí. Solo había un puñado en la zona, y los grupos de rango C eran inexistentes. El hombre al que se había enfrentado durante el examen parecía estar en algún lugar dentro del rango D, pero por encima de lo normal. Al igual que con las evoluciones de monstruos, las clases tenían diferentes niveles. Si Rusty se consideraba un monstruo de élite, probablemente ese hombre estaba en la misma categoría. Aunque confiaba en ganar si usaba todas sus habilidades, la lucha no sería nada fácil. Comprendía que su camino a la cima estaba lejos de terminar, y el rango D era solo un paso más en el camino. ¿Qué pasa ahora? Justo cuando estaba a punto de trasladarse a otro rincón del gremio, algunos individuos se le acercaron. Alzó la voz, imitando lo que los humanos llaman enfado, y los tres aventureros retrocedieron de inmediato. Bajaron la cabeza y comenzaron a hacer una reverencia por alguna razón. Al observarlos con más atención, algo en ellos le resultó familiar. En cuanto uno de ellos levantó la cabeza, lo recordó. ¿No sois vosotros aquellos débiles aventureros de antes? Lo soltó sin pensar y vio a uno de los tres bajar sus orejas con forma de gato en señal de decepción. Ese sí, somos nosotros. Ah, te llamabas Oliver, ¿verdad? Oh, ¿te acordaste de nosotros, mayor? Señor. El trío de jóvenes aventureros que tenía delante eran los mismos que lo habían acompañado durante el ataque del monstruo. Si no recordaba mal, las otras dos con Oliver se llamaban Tally y Rika. Parecía que habían venido a hablar con él, aunque probablemente no para invitarlo a unirse a su grupo. Sus niveles eran claramente demasiado bajos para eso. En cambio, parecían tener una razón diferente. Ese sí, solo queríamos felicitarte por alcanzar el rango D y agradecerte por cuidarnos en el muro. Esta vez fue Tally quien habló. Parecía nerviosa, pero sus palabras eran sinceras. Rusty los miró a los tres, sin saber qué querían realmente ni por qué lo llamaban su superior. Aún así, la palabra le sonaba bien, y su significado no se le escapó. Significaba que lo veían como alguien superior, y le gustaba la idea. ¿Y eso? No le des importancia. Es lo mínimo que una persona mayor como yo podía hacer en esa situación. Se levantó ligeramente el casco, como si se empapara de los elogios. Mientras que los demás aventureros a su alrededor claramente querían algo, estos tres se sentían más sinceros. No parecían tener segundas intenciones. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, se acercó otro grupo. Tres individuos que claramente superaban el rango E. Entonces, ¿tú eres Emun, el nuevo aventurero de rango D? Parecían un grupo de aventureros veteranos, equipados con equipo encantado, algo que solo los rangos D y superiores podían permitirse. Llevaban un aire de superioridad, y en cuanto llegaron, el ambiente en el gremio cambió. Los aventureros circundantes apartaron la mirada rápidamente, como si estuvieran aterrorizados. El trío con el que había estado hablando fue empujado a un lado, y Rika, la tercera miembro del grupo, casi cayó al suelo. Hola.
Olivier la atrapó, pero a los cuatro no pareció importarles. Simplemente los apartaron a empujones sin pensarlo dos veces. Liderando el grupo estaba un hombre corpulento con una armadura pesada, incluso más corpulenta que la que usaba Rusty. A su izquierda había otro hombre corpulento, parecido a los bárbaros corpulentos que Rusty había visto en la tribu, aunque algo en él era diferente. Esa diferencia sugería que no era de allí, probablemente miembro de otra tribu. Otro miembro era una mujer esbelta de cabello corto y pelirrojo, y ojos penetrantes. Llevaba un arco a la espalda y una docena de cuchillos arrojadizos se alineaban en su cinturón. Su mirada recorrió a Rusty como si evaluara el valor de cada pieza de su equipo, para luego decidir en silencio que ninguna estaba a la altura. El último miembro se encontraba en la retaguardia, con aspecto de miembro del gremio de ladrones. Vestía una armadura ligera de cuero con símbolos descoloridos cosidos en las mangas. Varias bolsas pequeñas colgaban de su cinturón, probablemente llenas de venenos, herramientas o baratijas encantadas. Llevaba la capucha baja, pero Rusty aún podía ver sus ojos buscando puntos débiles en su armadura. Ten cuidado, Rusty. Hay algo raro con estos cuatro. Sí, lo sé. Alexander había hablado, y Rusty asintió. Ahora entendía mejor el mundo y no se dejaría engañar tan fácilmente. Algo en este grupo parecía extraño, sobre todo considerando que ya contaban con dos luchadores. Su grupo no parecía necesitar a alguien como él, lo que hacía que su interés en él fuera aún más sospechoso. Rusty no se movió, y su alabarda seguía atada a la espalda. Aunque estas personas eran claramente sospechosas, no lo atacarían dentro del gremio. Si se desataba una pelea, todos acabarían en la cárcel o tendrían que pagar una multa cuantiosa. Quien se acercó fue el hombre con armadura. Llevaba el casco bajado y, como muchos humanoides en este mundo, lucía una barba espesa que parecía descuidada. Hemos visto tu pelea, dijo el hombre. Su voz era grave pero suave, transmitiendo la confianza de alguien acostumbrado a dar órdenes. Me llamo Veros. Este es mi grupo. Sable, Granen y Rey. Les hizo señas a cada uno por turno, pero ninguno lo saludó. Solo asintieron brevemente. Comparado con las interacciones que acababa de experimentar con otros aventureros, esto le resultó más irritante. Era como si lo menospreciaran. Buen día. Los saludó cortésmente. No había motivo para enemistarse con ellos, al menos no todavía. Parecían confiar en sus habilidades, aunque ninguno se sentía tan fuerte como el hombre con el que acababa de luchar. No te haré perder el tiempo, amigo. Te lo dejo aquí. Mi grupo busca a alguien como tú. Pareces capaz, alguien capaz de manejar las partes más profundas de la mazmorra hundida. Así que únete a nosotros. Los aventureros que los rodeaban permanecieron en silencio, pero era evidente que se sentían intimidados por este grupo de cuatro. Cada miembro era un aventurero de rango D, veteranos que llevaban tiempo descendiendo a la mazmorra. Rusty consideró la situación. Su cuerpo había avanzado recientemente y, de todos modos, planeaba explorar la mazmorra. Viajar con otros podría facilitar el viaje. Trabajar junto a aventureros en lugar de ir solo también podría reducir las sospechas sobre su verdadera naturaleza, aunque conllevaba riesgos. Su identidad podría ser expuesta, y su actual forma de armadura de aventurero restringía muchas de sus habilidades. Sin acceso a sus otras dos formas, el peligro de ser descubierto en combate era aún mayor. También sabía que los aventureros de alto rango eran mejores detectando monstruos. Si algo lo delataba durante una pelea, no habría forma de explicarlo. Compartir botín y experiencia era otra desventaja. Era mucho más eficiente solo. Quizás en raras ocasiones, podría ayudar a un grupo contra amenazas de mayor nivel, pero para explorar mazmorras de forma estándar, no veía ninguna ventaja en formar equipo. Sobre todo ahora que había adquirido una habilidad que le permitía controlar versiones inferiores de su cuerpo, la cual ansiaba probar en combate real. Disculpen, pero no busco fiestas. Prefiero trabajar solo. Intentó mantener un tono cortés, pero la expresión del hombre cambió en el momento en que escuchó la respuesta. ¿En serio? ¿No lo vas a reconsiderar? Es peligroso ahí abajo. No deberías andar por ahí solo. El hombre corpulento puso una mano sobre el hombro de Rusty como para palmearlo, pero entonces Rusty lo sintió. El agarre se apretó lentamente, presionando su cuerpo de acero con cada vez más fuerza. Esto ya no era una invitación amistosa. Era una exigencia. Gleam levantó la cabeza y sus antenas movieron hacia atrás, molesta.
Estaba lista para abalanzarse. No. No lo haré. A Rusty no le gustó la agresión. Levantó la mano y empujó el brazo del hombre. Se convirtió en una lucha de fuerza. Para sorpresa del hombre, Rusty le arrancó la mano del hombro. Por un instante, su mirada brilló con hostilidad, pero la mirada se desvaneció rápidamente. Una sonrisa regresó a su rostro al retirar la mano. Ya veo. Qué lástima. Si cambias de opinión, sabrás dónde encontrarnos, amigo. Era como si el hombre tuviera dos personalidades. Una era la de un veterano tranquilo, mientras que la otra parecía acechar bajo la superficie, una naturaleza más violenta que podría haber sido la suya. Cuando Veros se dio la vuelta, su grupo lo siguió en silencio. Gran, el guerrero brutal, dirigió a Rusty una larga mirada que parecía ser en parte advertencia y en parte desafío. La arquera, Sable, entrecerró los ojos antes de desaparecer entre la multitud sin decir palabra. Mireille, el ladrón, fue el último en irse. Su rostro encapuchado permaneció indescifrable, pero por alguna razón fue el que más tiempo permaneció allí antes de seguir adelante. ¿De qué se trataba eso? Cállate, Rika. Puede que te oigan. Una vez que el grupo se marchó, Rika fue la primera en hablar. Tally le tapó la boca rápidamente para silenciarla y solo retiró la mano cuando estuvo segura de que el intimidante grupo de aventureros de rango D había salido del gremio. Oliver dio un paso al frente con cautela, en voz baja, mientras se acercaba a Rusty. Señor Edmund, debería tener cuidado. ¿Yo debería? Sí. Ese tipo, Veros, es peligroso. ¿Peligroso, eh? No te preocupes, puedo con todo. Si quieren atacarme, pueden. No huiré. Rusty se irguió con el pecho de metal hacia adelante. La vista hizo que Oliver se detuviera. El joven claramente intentaba advertirle que no se enemistara con el otro grupo, pero a Rusty no le importó. De hecho, habría recibido con agrado una pelea, sobre todo si hubiera ocurrido en un lugar donde pudiera desatar todo su poder. No, no lo entiendes. Muchos aventureros que se unieron a ellos parecen no regresar jamás. Oh. Oliver siguió advirtiéndole, aunque Rusty no entendía por qué a este humano le importaba tanto. La preocupación empezaba a molestarlo. Sentía que lo subestimaban. Puso una mano firme sobre el hombro del joven y le dio un ligero apretón. No te preocupes por mí. Preocúpate más por ti. Ah, lo siento. Parece que me he pasado de la raya. Mis disculpas. El joven bajó la cabeza respetuosamente. Entonces, la voz de Alexander resonó en la mente de Rusty. No seas tan duro con el chico. Solo le preocupa que esos 4 te ataquen en la mazmorra por negarte a unirte a su grupo. ¿Es él? Rusty miró al joven que tenía delante e intentó imaginar qué diría otro aventurero en un momento como este. Unas palabras de aliento le parecieron apropiadas. Rusty ladeó ligeramente la cabeza. Su visor reflejó la luz lo justo para iluminar esos ojos inexpresivos que había en su interior. Vio cómo el joven se estremecía un poco al verlos. Luego, tras unos instantes de silencio, que bastaron para inquietar a Oliver, finalmente habló. Gracias por avisarme. Tendré cuidado. Su voz no era cálida, pero tampoco fría. Aún así, el mensaje parecía haber llegado. Olivier parpadeó sorprendido y respondió con un firme asentimiento. En ese momento, Rusty soltó su hombro y notó que alguien lo saludaba cerca. Era Thelma, con algo en la mano. Parecía una tarjeta, y probablemente era lo que llevaba esperando más de una hora. Ahora que tenía un motivo para moverse, se acercó al mostrador y le entregaron la tarjeta. ¿Es esto? Sí, esta es su nueva tarjeta de aventurero, señor Edmund. Felicidades por convertirse oficialmente en aventurero de rango D. Debo recordarle que, si pierde su tarjeta, puede reemitirla aquí, aunque tendrá un costo mayor. Veo. Rusty tomó la tarjeta y la examinó. No se veía muy diferente de la anterior. Los cambios principales eran un marco más intrincado y la adición del símbolo de. Por fin, salgamos de aquí. La voz de Agurdón resonó en su casco. Habían estado encerrados demasiado tiempo, y Rusty asintió. El siguiente paso era revisar las tiendas y observar qué hacía la competencia. Una vez hecho esto, sería hora de regresar a la mazmorra. Necesitaba poner a prueba su cuerpo a fondo, y para eso, necesitaba a los monstruos dentro. Empezó a caminar afuera. Algunos aún lo miraban, pero parecía que finalmente habían desistido de invitarlo a sus grupos.
En cuanto salió, su casco se inclinó ligeramente hacia un lado. Se quedó quieto unos instantes, luego se dio la vuelta y caminó hacia el distrito comercial. Debe haber sido mi imaginación. Por un breve instante, podría haber jurado que sintió una presencia, como si alguien o algo lo observara con hostilidad. Lo descartó, culpando de la sensación a todos los aventureros frustrados, enojados porque se negó a unirse a sus grupos. Veamos ese equipo encantado. Gleam aplaudió y juntos se dirigieron a las tiendas. Su siguiente objetivo era investigar precios y evaluar el equipo. Capítulo 172. Rusty avanzó a grandes zancadas, con su armadura resonando suavemente mientras descendía por el sendero empedrado hacia el distrito comercial. Gleam se posó cómodamente sobre su hombro, con las piernas recogidas bajo su brillante caparazón, y sus antenas movían con curiosidad. El sol había alcanzado su cénit y disipado todas las sombras. Las calles bullían de actividad mientras los comerciantes gritaban para atraer nuevos clientes. A pesar del ruido, Rusty mantuvo la vista fija en la tienda de la que una vez lo habían echado. Empujó la puerta con orgullo y entró, con el pecho inflado y pasos amplios y exagerados. Era un andar teatral que imitaba el pavoneo de los comerciantes adinerados que había observado. Al instante, todas las miradas se posaron en él. Igual que antes, se dirigió directamente a la puerta que daba a la parte trasera de la tienda y llamó. La rendija de la puerta se abrió una vez más y el mismo par de ojos miraron hacia afuera, entrecerrándose levemente al reconocerlo. ¿Tú otra vez? El guardia se quejó, claramente no esperaba ver a Rusty de regreso tan pronto. ¿No te dije que...? Rusty levantó su nueva tarjeta de aventurero antes de que el hombre pudiera terminar. El símbolo de rango de brilló tenuemente a la luz. HMPH. El guardia hizo una pausa y se inclinó hacia adelante, examinando la tarjeta con un ojo entrenado antes de murmurar. ¿Cómo hiciste? No importa, espera aquí. Con un clic, la rendija se cerró de nuevo. Pasaron unos segundos. Entonces se oyó el sonido de las cerraduras al girar y un golpe sordo al abrirse la puerta blindada. Esta se abrió con un chirrido, revelando la otra parte de la tienda. El guardia, ahora un poco más respetuoso, se hizo a un lado e hizo un gesto a Rusty para que entrara. Puedes entrar, pero recuerda, si tocas y rompes alguno de los artículos, tendrás que comprarlos. Rusty miró hacia adentro y asintió. Seguro. Finalmente, entró. Antes lo habían rechazado, pero ahora, con la ayuda de una pequeña tarjeta que representaba un toque de prestigio, el camino estaba abierto. Aún no entendía del todo por qué las criaturas humanoides se dividían con tanta rigidez, pero por ahora, debía respetar su jerarquía. Probablemente no sería la primera ni la última vez que necesitaría obtener credenciales para acceder a lugares más exclusivos. Si pretendía usar humanos para acelerar su progreso, tendría que seguir sus reglas. Para su sorpresa, el guardia no dijo nada sobre su compañera haciendo sus necesidades en su hombro, lo que debilitó de inmediato a Gleam. También sentía mucha curiosidad por los objetos reunidos en la tienda. Probablemente la razón era el lema de la tienda. Si su amigo rompía algo, tendría que pagarlo. Era posible que el dueño de la tienda incluso contara con esto, ya que vender algo que una bestia domesticada derribara sería bastante fácil. No solo había armas encantadas para los guerreros, sino también otros objetos, incluyendo libros llenos de conocimiento mágico y libros de habilidades. Por desgracia, ambos eran monstruos, y los monstruos no podían obtener habilidades de los libros, por muy tentadoras que parecieran sus páginas. Asegúrate de recordar todos los precios, Aburdón. Por supuesto. Aburdón respondió mientras Rusty examinaba cada objeto con atención. Rusty aún dependía de su guía para recordar cada precio, nivel de encantamiento y calidad del material, y para relacionar cada detalle con su valor. Al regresar a casa, planeaba anotarlo todo en un cuaderno antes de decidir qué hacer con su propia herrería. Aunque al principio la idea no le pareció interesante, se dio cuenta de que sería un desperdicio no usar su habilidad para copiar objetos para ganar algunas monedas extra. Solo necesitaba fabricar un arma para copiarla. Con una forma tan rápida de evitar el proceso de creación, podía dedicar la mayor parte del tiempo a grindear en la mazmorra y solo unas horas al día a vender objetos. También quería mejorar sus habilidades de herrería, y aceptar tareas de clientes reales le daría más experiencia práctica que crear objetos en la forja de almas. Aún era inexperto y no estaba seguro de lo que la gente realmente quería, algo que solo descubriría cuando abriera su tienda.
Ahora veamos qué tenemos aquí, ¿qué encantamientos tienen más maná? La primera vez que visitó esta tienda, apenas había podido echar un vistazo a su interior. La mayoría de los artículos se guardaban tras vitrinas, cada una acompañada de una descripción detallada que explicaba qué era y qué encantamientos llevaba grabados. Rusty también contaba con su habilidad de sentido del maná, y con ella, identificar los artículos con mayor concentración de maná era relativamente fácil. Los objetos con las firmas de maná más potentes solían contener los encantamientos más poderosos. Pronto empezó a curiosear entre los expositores. La primera arma que encontró fue una caja llena de espadas. Todas eran idénticas en forma y llevaban el mismo encantamiento. ¿Encantamiento de nitidez? Más bien el encantamiento de menor filo. ¿Quién compra estos productos fallidos? Comentó a Burdon mientras Rusty examinaba las 5 espadas, una junto a la otra. Rusty no estaba seguro de a qué se quejaba su guía, pero entonces Alexander también intervino. Quien los hizo no era muy hábil. Algunos grabados son irregulares. ¿Y cobran una moneda de oro entera por uno de estos? El precio parecía elevado. Por lo que Rusty entendía, este encantamiento simplemente afilaba la hoja y mejoraba su eficacia de corte. El maná llenaba ciertas grietas en el acero y las suavizaba durante el uso, pero el efecto no duraba mucho ni fortalecía la hoja. Aún así, algunos monstruos eran muy resistentes a los ataques físicos, e incluso un encantamiento de afilado de bajo nivel como este podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si el artesano no fuera muy hábil, ¿podría hacerlo yo también? Rusty estudió los patrones de la espada con su sentido del maná. La gente común no podría ver con claridad los círculos mágicos grabados en la hoja, pero él sí. Si recuerdas cómo es el encantamiento, en teoría deberías poder copiarlo. Pero no será fácil. Primero, tendrías que replicarlo con exactitud. ¿Crees que podrás lograrlo? Preguntó Alexander mientras Rusty se acercaba a la vitrina que contenía las espadas. Todas tenían el mismo encantamiento, pero la disposición de los patrones no era uniforme. En teoría, eso significaba que veía el encantamiento completo repartido en las diferentes hojas. Aún así, retener toda esa información y replicarla más tarde en su propia herrería sería difícil. No creo que pueda, pero ¿podrían hacerlo ustedes dos y explicármelo después? Dirigió la pregunta a sus dos guías. Sabía que Aburdón tenía memoria fotográfica y que Alexander había sido un maestro artesano. Si ambos trabajaban con él, podrían ayudarlo a copiar no solo este encantamiento de nitidez, sino también todos los demás que se vendían en la tienda. Puedo, pero no estoy seguro de si nuestro pequeño héroe esté a la altura del desafío. Aburdón se burló levemente de Alejandro, pero a este no le impresionó el superficial intento de provocarlo. Respondió en un tono similar. Si nuestro pequeño señor demonio puede dibujar un esquema de los círculos mágicos involucrados, debería poder convertirlo en un diagrama de encantamiento adecuado. Genial. ¿Puedes verlo así o debería acercarme más? ¿Está usted interesado en una de las espadas, buen señor? Al acercarse Rusty a la vitrina, un hombre se le acercó. No era uno de los guardias. Parecía un comerciante o quizás un tasador. Llevaba un chaleco a medida con ribetes dorados y gafas grandes y cuadradas. Su sonrisa era cortés, pero Rusty intuyó que no era sincera. Estaba admirando los encantamientos. ¿Tienes más? ¿Podría verlos de cerca? Esta parecía una buena oportunidad. Echar un vistazo a las armas a través de la caja era poco práctico. Era mucho más fácil evaluarlas sosteniéndolas directamente. El comerciante miró a Rusty con curiosidad. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los aventureros se interesaran tanto por los encantamientos, ya que a la mayoría solo les importaba el poder o el precio. Aún así, era un hombre de negocios ante todo, y una posible venta era una posible venta. Por supuesto, señor. El comerciante dijo suavemente. Estos son de nuestra línea de entrada encantada, pero si buscas algo más refinado, puedo mostrarte la selección de obras maestras que está cerca. ¿Obras maestras? Claro que sí. Déjame verlas. Los ojos del hombre brillaron al oír a Rusty alzar la voz con aparente entusiasmo. Rápidamente lo condujo a otra vitrina, que abrió con una llave. De dentro, sacó una maza de una mano y comenzó a hablar. Esto se llama Impact Mace. Es uno de nuestros mejores productos. Rusty examinó el arma y notó de inmediato que el maná a su alrededor era ligeramente más denso, pero no mucho. Tal como esperaba, sus guías hablaron. No te dejes engañar, Rusty.
Este encantamiento no es mucho mejor que el otro. No es una obra maestra. Es solo un encantamiento de menor impacto. Era evidente que el comerciante exageraba la calidad del artículo. Pero Rusty no estaba allí para comprar nada. Solo estaba probando el inventario de sus competidores. Ni siquiera tenía dinero para comprar una pequeña daga encantada. ¿Puedo sostenerlo? Por supuesto, estimado cliente. Pruébelo, pero tenga cuidado. Rusty tomó la maza en su mano, sopesándola lentamente. El equilibrio era aceptable, pero no mucho mejor que el que él mismo podía fabricar. En lugar de balancearla, la inspeccionó desde todos los ángulos. Luego, para sorpresa del comerciante, simplemente se la devolvió. ¿Lo conseguiste? ¿Tienes que preguntar? Bien. Rusty le respondió a Aburdón y luego miró al comerciante. Un brillo apareció en su visera. ¿Podría haber más de estas obras maestras? Preguntó con calma, y aunque el hombre parecía algo confundido, no parecía desanimado. Con un gesto cortés, devolvió la maza a la vitrina y pasó al siguiente objeto. Una espada más grande con un encantamiento diferente. Esta gran espada tiene un encantamiento de relámpago. Es una de nuestras armas más vendidas y funciona de maravilla contra los monstruos de la mazmorra. Oh. Rusty fingió estar impresionado y examinó la espada. Los monstruos acuáticos solían ser vulnerables al daño elemental del rayo. Aunque este encantamiento contrarrestaba sus propias habilidades, ya había tomado precauciones para proteger su núcleo de los ataques eléctricos. Probablemente no necesitaría ni usaría la espada, pero eso no le impidió planear replicar el encantamiento y venderlo en su propia herrería. Que él supiera, esta era una versión mucho más simple del encantamiento que había colocado en su alabarda, y posiblemente lo suficientemente simple como para replicarlo. Esto es bueno. Sabía que tenía buen ojo, señor. ¿Quiere qué? Antes de que el hombre pudiera terminar su frase, Rusty devolvió la espada a sus manos y lo interrumpió. Déjame ver el siguiente. El hombre frunció el ceño. Era evidente que empezaba a irritarse, pero se negó a dejarlo notar. Se irguió rápidamente, recuperó la compostura y cambió su enfoque. Señaló un escudo colgado en la pared. Este escudo viene equipado con un encantamiento de barbera de maná. Esto es genial, me vendría bien un encantamiento de barbera de maná. ¿Podrías? ¿Entonces? Sí. Déjame ver el siguiente. Así transcurrió la siguiente hora para Rusty. La paciencia del comerciante se agotaba con cada minuto que pasaba. Para cuando Rusty terminó de inspeccionar el 12º artículo sin mostrar la menor intención de comprar nada, la sonrisa del hombre se había transformado en un ceño amenazador. Gleam, en cambio, estaba encantada. Movía las antenas cada vez que aparecía un nuevo artículo, con los ojos brillando de inocente curiosidad. Ya basta. ¿Eh? Pero el siguiente. No más artículos. Si no vas a comprar nada, vete. Finalmente, el hombre perdió el control. Rusty inclinó su casco, fingiendo estar confundido. Había logrado examinar una buena cantidad de encantamientos, pero aún quedaban algunos por ver. Pero pensé que habías dicho que podía verlos a todos. Eso fue antes de darme cuenta de que estabas desperdiciando mi tiempo. El comerciante espetó, con la voz tensa. Esto es un negocio, no un museo para aventureros sin blanca. ¿Tienes dinero para comprar algo? El hombre miró la cartera que Rusty llevaba atada al costado. Estaba claro que Rusty no podía ir más lejos. No había suficiente dinero en la bolsa para convencer al comerciante de lo contrario. Yo no necesito quitarte esto. Rusty ya no era un recién nacido. En lugar de disculparse por su engaño, optó por hacer lo que solían hacer los humanoides. Mintió y reafirmó su postura. Se hizo el ofendido y salió furioso de la tienda. Rusty empujó la puerta con más fuerza de la necesaria, atrayendo la atención de algunos clientes que merodeaban cerca de la entrada. Gleam emitió un gemido de protesta al ser empujada sobre su hombro, pero Rusty no aminoró la marcha. Sus pies blindados resonaron al regresar a las calles bulliciosas. Jaja, no está mal, Rusty. Veo que estás empezando a aprender. Aburdón se alegró mucho de ver a Rusty comportarse así. El hombre que intentaba venderle cosas tenía una expresión de sorpresa, pero al final no dijo nada al respecto. Todo salió mejor de lo esperado, debería ir a todas las demás tiendas ahora. ¿Estás seguro, Rusty? Creo que tenemos suficiente información por ahora.
Alexander comentó, pero Rusty no le hizo caso. Se marchó a otra tienda y usó la misma táctica donde quiera que encontrara objetos encantados. Al principio, volvió a funcionar. Sin embargo, cuanto más insistía, más se enojaban los comerciantes. Finalmente, lo echaron de una tienda tras otra hasta que no quedaron más tiendas para él. Al salir Rusty de la última tienda, una gran huella de gota se veía en la espalda de su armadura, cortesía del último tendero furioso. Su notoriedad había crecido en la pequeña ciudad, pero había logrado lo que buscaba. Armado con esta información, regresó a casa. Ahora por fin podía idear su plan para tomar el control de la ciudad. Según sus guías, la calidad del armamento local no era muy alta. Eso significaba que consolidarse como un poderoso herrero mágico podría no ser tan difícil como había imaginado. Capítulo 173. Cuídese, señor Edmund. Recuerde que primero debe pagar el permiso y también la cuota de registro de su amigo artesano. Una mujer con orejas de gato naranja gritó desde una habitación cuando una figura blindada entró por la puerta abierta. ¿Seguro? Vuelva si tiene más preguntas, señor Edmund. Lo haré. Rusty salió de una habitación con un pergamino lleno de números, todos relacionados con su nuevo proyecto: establecer una herrería en la ciudad. Aunque había conseguido los derechos del decrépito edificio que ocupaba, la situación resultó ser más complicada de lo que esperaba. Había ido al ayuntamiento para gestionar los últimos trámites legales para abrir su tienda, pero la reunión pronto se convirtió en una maraña de burocracia inesperada. Bajo el brazo llevaba un pequeño fajo de papeles que aún necesitaba leer y firmar. Si bien al principio la ciudad parecía funcionar con poca supervisión, la realidad era mucho más estructurada de lo que creía. Gestionar una tienda implicaba impuestos y múltiples permisos, algunos de los cuales no le parecían muy lógicos. Un ejemplo era la cuota obligatoria del seguro contra riesgos, que era considerablemente más alta porque vivía en los barrios marginales, donde la delincuencia era más frecuente. ¿Por qué tengo que pagar esto? No es que me ofrezcan mucha protección. En teoría, asignarán un guardia más cerca de tu ubicación para ayudarte con cualquier ladrón. Alexander respondió mientras trataba de darle sentido a la política. En teoría, Rusty repitió, poco convencido, y pronto incluso Aburdón intervino. Ja, los humanos tienen formas extrañas de extorsionarse. Apuesto a que ese guardia nunca aparece, aunque paguemos la tarifa. Bien. Alexander se contuvo para no responder, pero la razón era clara. Aburdón tenía razón. Los guardias de la ciudad seguían rutas de patrulla específicas y no estaban dispuestos a arriesgarse por los demás. Protegían el importante distrito comercial, pero en lo que respecta a los barrios bajos, generalmente se mantenían alejados. ¿Entonces eso significa que tendré que confiar en mí mismo? No necesariamente. Siempre podrías contratar aventureros. Probablemente nos costaría menos de lo que cobra la ciudad por protección. Alexander respondió, y Rusty asintió. La ciudad exigía un seguro obligatorio contra riesgos, pero existía otra opción que ofrecía protección real. Por desgracia, costaba casi 10 veces más y superaba con creces el presupuesto de Rusty. Contratar a unos cuantos aventureros de rango y para proteger su hogar costaría aproximadamente la mitad de esa cantidad al mes. Podría gastar incluso menos contratando mercenarios. Había algunas opciones viables para el creciente negocio de Rusty, pero aún no había decidido cuál elegir. Disculpa la demora, Glean. La fila era mucho más larga de lo que esperaba. ¿Por qué no volvemos a nuestra guarida? Gleam había estado esperando afuera y casi se había quedado dormido. Al llegar, ella se sentó en su hombro, como siempre, y juntos regresaron a casa. Destello. En cuanto llegaron, Gleam se bajó a jugar con los niños mientras Rusty bajaba al sótano. Desplegó todos los papeles y empezó a leer. Aunque podría haberle pedido a Burdon un resumen, quería entenderlo todo él mismo y aprender del proceso. Rusty estaba sentado en el sótano, rodeado de documentos arrugados y pergaminos cuidadosamente apilados. Comprendía la importancia de mantenerse organizado para evitar confusiones posteriores. Las tarifas de la herrería eran preocupantes, pero asequibles. Podría ganar dinero vendiendo piezas de monstruos o lingotes, igual que en la otra ciudad. Si lograba localizar materias primas como vetas de mineral de hierro, podría refinarlas fácilmente para convertirlas en lingotes usando el sistema que usaba. Tantas tarifas. No es de extrañar que los humanos tengan dificultades para sobrevivir en este mundo.
Como monstruo, Rusty no necesitaba comida ni sueño. No requería mantenimiento y podía vivir en un agujero en la tierra sin verse afectado por los elementos. Aunque su cuerpo eventualmente comenzaba a oxidarse, se había vuelto muy resistente con el tiempo, y las reparaciones eran sencillas siempre que tuviera acceso a materias primas. El problema al que se enfrentaba ahora no tenía nada que ver con la supervivencia. Tenía que ver con su segundo alter ego, el que debía servir como herrero. Probablemente debería probarlo primero. El cuerpo podría necesitar algunos ajustes. Era hora de probar uno de los cuerpos blindados que había construido. El que usó en la ciudad estaba diseñado para parecerse a un aventurero, pero el que planeaba usar en la herrería tendría que ser completamente diferente. Saquemos las piezas primero. En el bosque infestado de arañas, encontró su primera cabeza, la de un aprendiz de herrero. Junto con ella, descubrió papeles que incluían el nombre del hombre: Oswald. La cabeza tenía una cicatriz en la mejilla y era notablemente más redonda que la de Edmund, lo que obligó a Rusty a ajustar las proporciones del cuerpo humano que estaba construyendo. Aunque Oswald no era un enano, Rusty diseñó el cuerpo para que fuera más robusto, con una constitución más ancha y un vientre prominente. La armadura que fabricó reflejaría esa forma y cubriría la mayor parte del cuerpo, incorporando mucho más cuero de lo habitual. Bajo los gruesos guantes de cuero, el delantal de herrero y la gruesa camisa estilo gambesón, se escondería una coraza metálica. Permanecería invisible bajo las capas de tela, pero le permitiría moverla con sus habilidades. El resultado, esperaba, sería un disfraz convincente, que pareciera completamente humano mientras ocultaba la armadura animada que llevaba debajo. Rusty era un monstruo de armadura viviente que podía manipular principalmente componentes metálicos. Aunque era posible incluir cuero en la estructura, necesitaba cierta rigidez. De lo contrario, no se mantendría bien. Tras observar cómo vestían los herreros de la ciudad, comprendió mejor qué era lo típico. Esto lo llevó a crear un diseño con tejidos más suaves de lo que había planeado originalmente. Ahora bien. Dicho esto, empezó a extraer las piezas y a ensamblarlas pieza por pieza. Los componentes tintinearon mientras Rusty los colocaba cuidadosamente sobre la mesa. El resplandor de la forja proyectaba una suave luz naranja sobre el espacio de trabajo, iluminando las piezas individuales que conformarían su segunda identidad: Oswald, el herrero. A primera vista, la figura parecía relativamente normal. No se diferenciaba mucho de su cuerpo habitual, solo que era más bajo y ancho. Pronto, sacó algunos objetos que había adquirido en la ciudad y comenzó a ajustarlos a la figura para replicar la apariencia de una persona común. Empezó con pantalones de tela y una camisa gris gruesa, seguida de botas de cuero para cubrir las grebas metálicas. Guantes gruesos de cuero cubrían sus manos. Para completar el look, añadió un gran delantal de cuero con fundas laterales para herramientas como martillos y tenazas. Ahora viene la última parte. Para completar el disfraz, necesitaba un casco. Tenía la cabeza del hombre, pero necesitaba el casco adecuado para sujetarla. Dedicó un tiempo a considerar sus opciones, buscando algo que no despertara sospechas. Entonces encontró justo lo que necesitaba en la ciudad. Varios artesanos enanos llevaban cascos con una forma similar a la suya. Algunos usaban máscaras gruesas y planas con estrechas aberturas para los ojos, diseñadas para protegerlos del calor y las chispas que salían de su trabajo. Estos cascos blindados les protegían la barba y el rostro, haciéndolos ideales para ocultar la cabeza del muerto en su interior. ¿Cómo se ve? Rusty preguntó a sus guías mientras Alexander salía flotando de su casco para examinar la armadura sin vida sobre la mesa. No estoy seguro. ¿Puedes moverlo? Voy a tratar. Era hora de probarlo. Aún no había colocado la cabeza del herrero, pero activó su nueva habilidad, armadura de títere. Al activarse, un suave resplandor se extendió por el traje inmóvil. Unos segundos después, empezó a moverse. La estructura interna estaba hecha de hierro simple para minimizar el consumo de maná. Poco a poco, la magia se asentó y la armadura respondió. Ahora levántate, mi marioneta. Rusty extendió la mano al dar la orden. Cualquiera que entrara lo vería como un nigromante loco, pero no le importó. Al principio, la armadura se movió torpemente, rígida y antinatural. Pero después de unos segundos, se incorporó y luego bajó de la mesa. Se quedó quieta, esperando la siguiente orden. Rusty empezó a probar sus respuestas. Había una razón por la que eligió usar la armadura de títere en lugar de usar el traje.
Necesitaba que el constructo pareciera convincente, pero no pensaba recurrir a él a menudo. El herrero conocido como Oswald no debía abandonar su guarida. Su propósito era simple: que la tienda pareciera legítima y desviar las sospechas de Rusty. El constructo necesitaba operar con normalidad con Rusty cerca, para que nadie sospechara que eran la misma persona. Para que eso funcionara, la habilidad de posesión de Rusty también debía ser llevada al límite. Debía funcionar no solo poseyendo una cabeza, sino dos a la vez. Llegó la hora de la prueba final. Sacó la cabeza de Oswald de su almacenamiento espacial y la colocó con cuidado sobre el soporte integrado en la zona del cuello de la armadura. Debía manipularla con cuidado, ya que la exposición a los elementos sin la habilidad de posesión la descompondría y empezaría a oler mal. Una vez que la cabeza estuvo bien sujeta para evitar que se moviera, bajó el yelmo sobre la armadura de Peter y retrocedió. ¿Cómo se ve ahora? Rusty preguntó y Alexander respondió. Como un herrero muerto. Aburdón dejó escapar una carcajada al ver la cabeza sin vida dentro de la armadura. Quizás deberías convertirte en caballero de la muerte, Rusty. Empieza a controlar no muertos. Probablemente sería más fácil que esto. ¿Un caballero de la muerte? ¿No son esos no muertos de alto nivel? ¿Acaso tienen armaduras vivientes como yo? Antes de que Rusty pudiera continuar interrogando, Alexander flotó cerca de su rostro y comenzó a hablar rápidamente. Ni siquiera pienses en convertirte en un monstruo no muerto, Rusty. Por lo que Rusty sabía, algunas armaduras vivientes podían moverse al ser poseídas por espíritus malignos. Sin embargo, los caballeros de la muerte solían evolucionar a partir de otras criaturas no muertas, como esqueletos, zombies o necrófagos, o se creaban cuando un caballero caído era revivido por un nigromante. Eran monstruos poderosos, que a veces alcanzaban el rango A. Si es un monstruo malvado, ¿no tendré que recurrir al elemento de la oscuridad? Ya veo lo que haces, Aburdón. Rusty sacudió su cabeza metálica. Jaja, ¿ya me atraparon? La bola de luz negra flotó un instante antes de posarse sobre el hombro izquierdo de Rusty. Poco después, se reanudó la prueba. La habilidad de posesión de Rusty requería que colocara su casco sobre otro cuerpo. No estaba del todo seguro de que este método funcionara, ya que usaba un cuerpo sustituto mientras permanecía en su forma principal. Aún así, era una armadura viviente que controlaba otra armadura, así que aún existía la posibilidad de que tuviera éxito. Para aumentar las probabilidades, había elevado su habilidad de posesión al máximo nivel. Si sus guías eran acertadas, algo debería suceder que lo ayudara a avanzar. Sintió que el maná abandonaba su cuerpo al activar la habilidad de posesión en la cabeza dentro de la otra armadura. Como era de esperar, al principio no funcionó, así que tuvo que intentarlo una y otra vez. Incluso después de varios intentos y casi agotando su maná, no hubo mucha mejoría, pero no tenía prisa. Si en algo destacaba, era en repetir una tarea sin aburrirse. Continuó el proceso sin dudarlo. Una vez que se le agotó el maná, simplemente esperó o trabajó en su queja. Cuando regresó, activó la habilidad de nuevo. Finalmente, después de varias horas, algo empezó a suceder. La cabeza dentro de la otra armadura empezó a abrirse y un mensaje apareció frente a él. Felicitaciones, la posesión ha evolucionado a posesión avanzada. Sí. El proceso fue un éxito. Una vez que la habilidad evolucionó, los ojos de la cabeza que colocó en la armadura comenzaron a abrirse. Al principio se sintió extraño, pero poco a poco se fue acostumbrando. Ahora que la habilidad estaba activa, podía percibir el mundo a través de la cabeza de la otra armadura. No era tarea fácil. Tenía que controlar su propio cuerpo mientras seguía de cerca a la marioneta, dividiendo su mente en dos. Cada vez era más difícil. Esto podría tomar un tiempo. Rusty se concentró en la creciente brecha mental entre sus dos sienas. Podía sentir ambos cuerpos. Su yo principal con armadura y la marioneta que ahora era Oswald el herrero. Controlar otro cuerpo a distancia le resultó agotador al principio, pero poco a poco fue controlando la otra cabeza y comenzó a hablar a través de ella. Yo soy Oswald, un herrero. Las palabras salían lentamente, algunas arrastradas, como cuando aprendió a hablar. Aún así, era un progreso. Aunque hablar a través de la marioneta requería una concentración intensa y los resultados distaban mucho de ser perfectos, podría ser suficiente. Mientras pudiera hacer creíble que este herrero vivía y trabajaba allí, sería suficiente.
También sabía que, a medida que su habilidad de posesión mejorara, manejar dos cabezas a la vez sería más fácil. Por ahora, era casi imposible. ¿Es este mi límite por ahora? Dentro de la armadura de la marioneta, la cabeza permanecía bajo su control. Parecía haber un límite de alcance de unos 10 metros. Si la marioneta se movía más allá de esa distancia, la cabeza perdería la conexión. Le dio a Oswald una nueva orden: girar hacia la forja y tomar un martillo. El movimiento fue lento y torpe, pero funcionó. Eso solo le produjo satisfacción. Cuando la marioneta logró blandir el martillo, sintió una auténtica emoción. El títere de Oswald golpeó el yunque con un fuerte golpe. El movimiento fue brusco, pero lo suficientemente convincente como para engañar a cualquiera que no prestara atención. El sonido resonó por el sótano, inquietando a algunos ratones escondidos en las grietas entre las piedras. Sigue rígido. Los hombros no están sincronizados con los codos. Podría parecer extraño si alguien lo observa mucho tiempo. Alexander flotó cerca de la cabeza de la marioneta, observando sus movimientos, que parecían toscos, pero a Rusty no le importó. Eso no importa. Oswald es un herrero tímido que solo trabaja aquí abajo, en el sótano. ¿Un herrero tímido, eh? Rusty respondió rápidamente, pues ya había construido una historia completa para su segunda identidad. Ahora que la marioneta podía moverse, podía centrarse en otras tareas, como ganar dinero para lanzar su nuevo negocio y subir de nivel para hacerse más fuerte. Ahora era un monstruo de rango D, pero no tenía intención de seguir así mucho tiempo. Capítulo 174. Estás muy feliz hoy, pero lo entiendo, Gleam. Solo somos tú y yo. Es hora de conquistar esta mazmorra y adentrarnos más que nunca. Gleam se meneó en el hombro de Rusty mientras ambos descendían a la oscura caverna. Habían regresado a la mazmorra, dejando atrás la ciudad donde aún intentaban establecerse. Tenían mucho que lograr, y este lugar les ofrecía la mejor oportunidad para lograrlo. ¿No te estás olvidando de alguien? Mientras Rusty hablaba con su compañera hormiga, otra voz resonó desde el interior de su casco. Fue una voz que hizo que la cuenca de su ojo derecho brillara con una repentina luz blanca. Supongo que ustedes dos también cuentan, pero no es como si alguno de ustedes estuviera realmente ayudando a luchar contra los monstruos. Rusty respondió, y esta vez, la cuenca de su ojo izquierdo comenzó a brillar. ¿No hemos hablado ya de esto, mi querido Rusty? Solo constrúyeme el cuerpo adecuado y este señor demonio será tu fiel aliado. No confíes en él, Rusty. Si planeas crear armaduras para protegernos, dame la primera. Pondré a prueba sus límites. No confíes en ese demonio. Me lastimaste, héroe. ¿Qué podría hacer yo, mi pequeño yo? Ambos estamos unidos al alma de Rusty. No hay forma de que pueda desafiar sus órdenes. Sigo sin confiar en ti. En cuanto veas una oportunidad, nos traicionarás a ambos. Como siempre, Alexander y Agurdon habían empezado a discutir. Al principio, Rusty quiso intervenir y detenerlos, pero finalmente los dejó seguir gritándose. Parecía que estaban de nuevo en una aventura, con sus dos guías discutiendo mientras él se iba a explorar nuevos lugares. Aún planeaba construir cuerpos para ambos, pero darle el primero a Alexander para que lo probara parecía la mejor opción. Era más probable que el difunto héroe fuera sincero y no lo atacara si de alguna manera se liberaba de su control. ¿Deberíamos ir directamente a los niveles inferiores o matar algunos monstruos en el camino? ¿Quieres ir primero a por los fáciles para probar tus nuevas habilidades y magia? Podría ser una buena idea. Rusty asintió ante la sugerencia de Gleam y se dirigió a la zona donde se habían encontrado previamente con los sirenas menores. Esas criaturas eran monstruos de rango bajo, ideales para comprobar su progreso. Rusty ahora era un monstruo de rango D, así que no representaban una amenaza real para él. Gleam, sin embargo, seguía siendo de rango E y necesitaba alcanzarlos rápidamente. Rusty se movía por una serie de túneles, usando su habilidad de detección de vida para localizar aventureros y evitarlos. Incluso siendo rango D, viajaba solo, y a veces los aventureros atacaban a otros viajeros solitarios. No les temía, pero los aventureros eran mucho más impredecibles que los monstruos, quienes generalmente permanecían en zonas adecuadas para su rango y se agrupaban con otros de fuerza similar. Ahí están. 2 en la orilla y otros 3 escondidos en el agua. Tras unos 20 minutos, llegaron a una sección desocupada de la mazmorra, parcialmente inundada.
El agua estancada ondulaba suavemente bajo el tenue resplandor del musgo adherido a las paredes de la caverna. Dos sirenas menores rondaban cerca del borde, con sus ojos bulbosos moviéndose nerviosamente y sus enormes bocas abriéndose y cerrándose como si olfatearan el aire en busca de una presa. Rusty se arrodilló junto a una estalagmita y observó la escena. ¿Estás seguro, Gleam? Está bien. Estaré aquí si me necesitas. Rusty asintió y se apartó, sin apartar la vista de ella mientras trepaba por una de las paredes. Se movió con rapidez, colocándose en un lugar donde los monstruos no pudieran detectarla. Aunque confiaba en ella, quería estar preparado por si algo salía mal. Sacó un arco y unas flechas de su inventario, y preparó una con cuidado. Si surgía algún problema, les atravesaría los enormes ojos con una flecha. Me pregunto cómo manejará Gleam esto. Rusty permaneció en su escondite y la observó mientras finalmente se posaba sobre él, eligiendo una posición en lo alto del muro. Rocas dentadas colgaban del borde, creando una cobertura natural y, lo más importante, manteniéndola fuera del alcance del monstruo. Gleam se agazapó silenciosamente entre las sombras de las rocas escarpadas, con sus diminutas antenas moviéndose. La luz parpadeante del musgo se reflejaba en su caparazón plateado mientras canalizaba lentamente Mara. Un suave destello de calor se formó en su interior, al principio invisible a simple vista, y luego fue creciendo hasta iluminar el espacio a su alrededor. Las sirenas menores permanecieron ajenas a su presencia. Una aplastó a un mosquito cavernario zumbante. Otra emitió un siseo gorgoteante, olfateando el aire con sus branquias ensanchadas. Las tres en el agua flotaron silenciosamente justo debajo de la superficie, esperando a que alguna presa se acercara. Gleam alzó las patas delanteras. Entonces, con un repentino estallido, desató un estrecho chorro de fuego directo al centro del estanque. El agua siseó violentamente al tiempo que el vapor ascendía. Burbujas hirvientes subieron a la superficie, transformando rápidamente el estanque poco profundo en una trampa mortal. Los dos sirenios en tierra chillaron y retrocedieron a gatas, pero ya era demasiado tarde para los tres que estaban en el agua. Su piel resbaladiza y escamosa comenzó a ampollarse al ser hervidos vivos. Se agitaron salvajemente, intentando saltar, pero Gleam no había terminado. Mientras los tres se lanzaban hacia el borde, más llamas los alcanzaron. Flechas ardientes llovieron con precisión letal, empujándolos de vuelta al agua hirviente. Los monstruos, presas del pánico, intentaron sofocar las llamas lanzándose de nuevo, solo para ser cocinados aún más. Sus gritos resonaron por toda la caverna, y el vapor ascendente ocultó a la hormiga plateada responsable del caos. Has ganado más 5 puntos de experiencia. Has ganado más 3 puntos de experiencia. Has ganado más 4 puntos de experiencia. Rusty vio cómo su pantalla de estado se iluminaba con pequeñas ráfagas de notificaciones de experiencia. Como monstruo de rango D, apenas ganaba nada de las criaturas de rango E, el nivel más bajo. Aún así, confirmaba algo importante. Su amiga acababa de derrotar a 3 de ellos ella sola. Solo quedaban 2, y la habían visto encaramada en la pared. Golpe sordo. Una roca se estrelló contra la piedra cerca del escondite de Gleam. Golpear. Una lanza de madera afilada se arqueó hacia ella. Antes de que pudiera golpearla, Gleam alzó un reluciente escudo de maná. Una cúpula azul pálido la rodeó, absorbiendo el golpe. Saltaron chispas cuando el arma rudimentaria se estrelló contra la barrera. Al instante siguiente, Gleam contraatacó. Con un chillido triunfal, lanzó otra ráfaga de fuego contra los sirenas restantes. Gritaron y retrocedieron a trompicones hacia la parte más profunda del estanque, pero el agua seguía hirviendo. Su escape se había convertido en una trampa, y Gleam no mostró piedad. Supongo que esto no es necesario. En ese momento, Rusty se levantó y bajó el arco, y luego dio un paso adelante, ignorando las dos siguientes indicaciones del sistema. Sus botas blindadas crujieron contra el suelo de grava de la caverna. El calor aún flotaba en el aire, y el vapor se enroscaba perezosamente alrededor de su cuerpo metálico mientras se acercaba al borde de la piscina caliente. Los dos últimos sirenas ya estaban muertos, y solo un pensamiento llenaba su mente. ¿Esto es lo que los humanos llaman sopa? No, no lo es. Respondió Alexander, quien habría puesto los ojos en blanco si los hubiera tenido. Gleam parloteó emocionada y se deslizó por la pared, su diminuta figura brillando como un fragmento de cristal plateado.
Saltó de una roca y aterrizó con gracia en el hombro de Rusty, inflando el pecho con orgullo. Te has vuelto mucho más fuerte, Gleam, y mucho más rápido al lanzar estos hechizos. Rusty se alegró por su compañero, aunque un atisbo de celos se apoderó de él. A pesar de ser un monstruo de rango superior capaz de usar magia, sus habilidades se limitaban a producir orbes de luz o oscuridad. Anhelaba usar una gama más amplia de hechizos elementales, pero no podía hacerlo sin encantar sus armas o partes de su cuerpo. Bueno, sus cuerpos están bien conservados. Vamos a buscarlos y vámonos. Los restos del Mermlog menor se perderán durante el proceso de desíntesis. ¿Deseas continuar? Esto hace que recorrer las mazmorras sea mucho más fácil. Rusty se alegró de no tener que pasar horas desmantelando partes de monstruos. Su sistema se encargaba de todo. Aunque se perdían algunos materiales durante el proceso, no le importaba. Era más que suficiente para sus necesidades. Con la desíntesis encargándose de la limpieza, podía concentrarse en la lucha. Una vez procesados los 5 cuerpos, él y Gleam se adentraron en la mazmorra. El mapa mostraba un camino que conducía a donde se sabía que merodeaban los monstruos de rango D. Era hora de ir más allá de la mina hundida y descubrir lo que realmente se escondía allí. Que él supiera, ni siquiera había superado la primera parte de la mazmorra. Había mucho más en este lugar que esas monstruosas criaturas grotescas y de ojos abiertos. Si quería empezar a ganar dinero de verdad, tenía que adentrarse más. Rusty y Gleam continuaron su descenso mientras el aire húmedo se espesaba a su alrededor a medida que avanzaban por los túneles. Finalmente, llegaron a una cámara más grande donde ya se habían reunido varios aventureros. La vista inquietó a Rusty, pero pronto se hizo evidente que pertenecían a diferentes bandos, no a una sola fuerza unificada. La paz se mantenía en la incertidumbre, ya que nadie podía estar seguro de la capacidad de combate de los demás. Por ahora, era una zona neutral antes de que comenzara la exploración más profunda. Este lugar está construido de forma diferente a las otras mazmorras. Hay múltiples caminos. La mazmorra de la que Rusty había salido estaba estructurada en niveles descendentes, con una sola entrada y salida. Esta era diferente. Ante ellos se alzaban 3 pasajes separados, cada uno con características distintivas y su propio nombre. Y ahora bien, ¿a dónde debería ir primero? Rusty se encontraba en medio de una gran cámara, frente a 3 arcos enormes. Cada uno contaba una historia diferente y daba pistas sobre el camino al que conducía. El primero era el pasaje más a la izquierda, marcado por una extraña piedra cubierta de percebes. Un tenue eco de agua goteando y lejanos gemidos de ballena provenía del interior. Un extraño coral azul y materia vegetal palpitante se aferraban a la entrada, dejando claro que lo que nos aguardara implicaría una gran cantidad de agua. Talladas en el arco había grandes letras que decían la bóveda hundida de Nar. La última parte del nombre se había desmoronado, pero era obvio que monstruos acuáticos estarían esperando dentro. Rusty consideró que su arma encantada con rayos podría serle útil en ese lugar. Entonces se volvió hacia la del medio. No entraba luz desde dentro, e incluso el musgo que se aferraba a las paredes había desaparecido de sus bordes. En cambio, un viento seco susurraba desde la abertura, trayendo algo familiar. El olor a hierro y carbón. Se oían tenues ecos. El sonido distante del metal al chocar, picos raspando la piedra y, algo más. El arco estaba chamuscado en algunos puntos, como si hubiera sido abrasado por ráfagas de fuego o energía mágica. Al igual que el primero, este también tenía una inscripción que describía lo que se extendía más allá. Las minas envolventes se alzaban ante él, y se decía que contenían una vasta red de túneles llenos de monstruos, así como pozos mineros ricos en recursos. Era justo lo que necesitaba desesperadamente. Luego estaba el tercer camino, que conducía a un lugar especialmente intrigante. Las paredes estaban revestidas de un extraño material cristalino que brillaba en tonos violeta, azul y verde. Cubría cada superficie y emitía una tenue energía mágica. No era lo suficientemente fuerte como para ser clasificado como un cristal de maná, pero sí lo suficiente para hacer temblar las mandíbulas de Gleam. ¿Esa se llama cavernas cristalinas? Rusty le dijo a Gleam mientras se acercaban a la entrada. Ya había recopilado información sobre este lugar del gremio y estaba interesado en entrar en este pasaje cristalino o en el que conducía a las minas. El primer camino, que parecía la entrada a un templo del agua, tendría que esperar. Al parecer, era uno de los puntos donde la mazmorra había invadido las minas, transformándolas en la mazmorra completamente desarrollada que es ahora.
¿Pero por qué hay una fila? El recepcionista había mencionado algo al respecto, pero Rusty quiso comprobarlo con su propio visor. La zona estaba llena de aventureros, pero no eran los únicos presentes. En cada entrada había hombres con armadura que parecían ser aventureros del gremio, con sus marcas. Por alguna razón, revisaban las tarjetas e incluso exigían el pago antes de dejar pasar a nadie. Espero tener suficiente. Rusty se acercó al grupo a la entrada de las cavernas cristalinas, con movimientos tranquilos y discretos. Gleam permaneció encaramada en su hombro, con las antenas parpadeando con curiosidad. Los guardias parecían ser miembros del gremio, cada uno con su insignia. Parecía un puesto de control, y al parecer solo se permitía el paso a quienes tuvieran las credenciales adecuadas y suficiente dinero. Al acercarse Rusty, una mujer corpulenta con cabello plateado trenzado y una enorme espada a la espalda dio un paso al frente. Entrecerró los ojos ligeramente mientras lo examinaba. Tarjeta. Rusty ya lo tenía listo. Le entregó su tarjeta de rango D recién emitida, que confirmaba su estatus. La mujer la tomó sin dudarlo y la estudió un momento. Frunció el ceño al devolvérsela. Esta es una nueva carta de rango D. Dirígete a la mina. ¿Eh? Pero esta zona no es también para rangos D. Un monstruo evolucionado ha aparecido recientemente en el interior. Solo dejamos pasar a veteranos experimentados. Adelante. Eso complicó las cosas, pero no fue un desastre. Probablemente podría regresar a la caverna de cristal más tarde, pero esto dejó a su compañero triste. Sé que querías probar esto primero, pero estoy seguro de que también encontraremos algunos cristales de maná en el área de la mina. La principal razón por la que había querido venir aquí era Gleam y su nuevo cuerpo. Se rumoreaba que la caverna contenía muchos recursos relacionados con el maná, que esperaba usar para encantarse. También sentía curiosidad por el extraño monstruo que albergaba, pero era más inteligente no causar problemas a los aventureros apostados allí. Por ahora, la mejor opción era tomar el pasaje central y dirigirse a la mina. Con una última mirada al arco resplandeciente de las cavernas cristalinas, Rusty se giró y condujo a Gleam hacia la mina. Gleam se removió en su hombro, ya no decepcionado, sino concentrado y listo para afrontar lo que le deparara el futuro. Tras ellos, los murmullos de la multitud se desvanecieron, reemplazados por los extraños y huecos ecos que provenían de las profundidades de la mina. A medida que avanzaban, la forma de Rusty comenzó a cambiar, pasando del cuerpo que imitaba a un aventurero al que había desarrollado recientemente. Ahora estaba listo para enfrentarse a lo que le aguardaba en el interior y poner a prueba su recién adquirida fuerza contra las criaturas que acechaban en su interior. Capítulo 175. Ja. ¿Viste eso? Directo a ese estúpido ojo. Un monstruo aulló al ser alcanzado por una flecha en su ojo bulboso. Tras una roca, un pequeño grupo de 3 se apinaba. Sus armas y armaduras estaban desgastadas y maltratadas, pero sus armas parecían estar en buen estado. Cállate. Nos va a notar, Rika. Oh, lo siento, Tally. Me emocioné demasiado. Rika se sonrojó de vergüenza al oír la reprimenda de Tally. Pero no tuvieron tiempo de discutir. El sirena menor que cazaban ya los había visto. Con un chillido, se arrancó la flecha del ojo hinchado. Salió agua de borbotones de su boca abierta y llena de dientes mientras se tambaleaba hacia adelante en una embestida ebria, con el único ojo que le quedaba moviéndose violentamente. Ahí viene. Tally chilló, casi tropezando con su propio pie mientras sacaba una daga de aspecto afilado. No te preocupes. Llamaré su atención. Solo golpéalo de lado. Está bien. Oliver, ten cuidado. Oliver, el tercer miembro del grupo, saltó desde detrás de la roca. Sostenía una lanza en una mano y un pequeño escudo en la otra. Golpeando el escudo con su arma de hierro, produjo un fuerte ruido que atrajo al monstruo hacia él. Sus 2 compañeros corrieron en direcciones opuestas, intentando rodear a la bestia. Sus extremidades resbaladizas y escamosas golpearon la piedra mojada al emitir otro siseo gutural, escupiendo agua y sangre de la cuenca del ojo destrozada. El ojo restante se fijó en Oliver, y la bestia se abalanzó hacia adelante. Vamos entonces. Oliver gritó, intentando parecer más valiente de lo que sentía. Le temblaron las rodillas un instante, pero se mantuvo firme y se preparó para el impacto. El monstruo se abalanzó sobre él y apretó los dientes. Su cuerpo fue empujado hacia atrás, su lanza se tambaleó y sus rodillas volvieron a temblar, pero se negó a rendirse.
Recibió el golpe como estaba previsto, atrayendo la atención del monstruo mientras el resto de su grupo se preparaba para atacar. Ahora. Gritó justo cuando Talli se abalanzó desde un costado, con la daga en alto. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras se lanzaba hacia el flanco expuesto del monstruo. El suelo de la caverna era irregular y resbaladizo por el musgo. Su pie tropezó con una piedra suelta. ¡Ah! Tropezó, casi cayendo, pero su ángulo se desvió. La daga rozó la dura piel de la criatura, dejando solo un corte superficial que no hizo sangrar. El tritón siseó de dolor de todos modos, y su cabeza se giró hacia ella. Cuenta. Oliver reaccionó al instante. Atacó con su lanza, hundiendo la punta profundamente en el abdomen del monstruo. El asta de hierro se dobló por la fuerza del golpe. El monstruo chilló y se estrelló contra él con el hombro, estrellándolo contra la pared. El joven aventurero no tenía buena pinta. El monstruo se cernía sobre él y se abalanzó, intentando clavarle sus enormes fauces en la cabeza. Justo cuando se disponía a matarlo, otra flecha silbó desde un costado y le dio en el ojo que le quedaba. Ahora, apuñálalo. Rika gritó mientras luchaba por colocar otra flecha en su arco. Talli se abalanzó y apuñaló al monstruo por la espalda mientras éste intentaba devorar a su amiga. Oliver finalmente recuperó el control de su lanza. Con ambas manos, la lanzó hacia adelante justo cuando el monstruo abrió la boca para gritar de dolor. Su arma no era la más afilada, pero fue suficiente. La lanza atravesó la garganta del monstruo y le asestó el golpe final. El sirena menor emitió un último chillido gorgoteante antes de desplomarse en un montón húmedo a sus pies. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se quedó inmóvil. El silencio invadió la caverna, roto solo por la respiración agitada de los jóvenes aventureros. Lo logramos. Derrotamos a un monstruo de rango E. Oliver jadeó y bajó su arma mientras la sangre y el agua se acumulaban alrededor de sus botas. Eso fue muy asqueroso. Rika murmuró, colgando su arco sobre su hombro. Pero sí, ahora estamos un paso más cerca. Talli no dijo nada de inmediato. Se quedó mirando el cadáver del monstruo, con la mano aún aferrada a su daga temblorosa. Entonces, lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente lo superamos. Sí. Oliver asintió, aún recuperando el aliento. Los tres consultaron sus mensajes de estado. Sus niveles habían aumentado, acercándose mucho más al umbral del rango F y al rango E. El hecho de haber logrado derrotar a un monstruo de rango E negativo era prueba de que se habían ganado ese progreso. Vamos a desmontarlo rápidamente antes de que aparezca algo más. Rika susurró mientras se acercaba y le daba a Talli una palmadita en la espalda. El grupo asintió, y las dos chicas sacaron cuchillos más pequeños, diseñados específicamente para la cosecha. Sabían que los monstruos no eran la única amenaza. Otros aventureros podían ser igual de peligrosos, así que era mejor actuar con rapidez. Yo me encargo de las branquias. Ahí están las glándulas. Tú ve por las garras, dijo Rika. Se pusieron manos a la obra, excepto Oliver, que vigilaba con su lanza lista. Pasaron los minutos. Oliver entrecerró los ojos al ver un extraño destello de luz a sus espaldas. Chicos. Se giró hacia Talli y Rika, que estaban paralizadas con la boca ligeramente abierta. Un tenue brillo latía bajo la caja torácica de la criatura. Talli metió la mano temblorosa y retiró una capa de piel empapada de moco. Sus ojos se abrieron aún más. ¿Es un cristal de agua? ¿Pero se supone que los cristales de agua deben ser tan brillantes? Preguntó, mirando a los demás, quienes luego se inclinaron para ver mejor. Ese no es un cristal normal. Es un cristal de agua arcoíris. Dijo Rika mientras lo agarraba y lo liberaba. Descansaba con precisión en el centro de su palma y brillaba con fuerza en la oscura caverna. Todos tragaron saliva con dificultad. Sabían exactamente qué era. Una variante rara y valiosa que valía una fortuna. Las probabilidades de encontrar un cristal de agua ya eran bajas, pero esto era algo mucho más raro. Era una gota que aparecía solo una vez entre 500 cristales de agua, generalmente obtenida de monstruos acuáticos de rango D o C. Rápido, escóndelo. Oliver gritó mientras las manos de Rika temblaban. Talli sacó una pequeña bolsa y metió el cristal dentro. Los tres dieron un largo suspiro de alivio mientras miraban a su alrededor. La caverna parecía vacía. No parecía haber nadie cerca, o al menos eso supusieron. Deberíamos regresar.
Tally preguntó, mirando a su alrededor. El botín podría reportarles una gran cantidad de dinero en poco tiempo, pero también podría poner en riesgo sus vidas si otros aventureros descubrieran que un grupo de rango F de baja categoría tenía algo tan valioso. No lo sé. No llevamos mucho tiempo aquí. ¿Y si los demás aventureros empiezan a sospechar algo? El aire a su alrededor se había calmado, demasiado calmado. Incluso el agua húmeda que goteaba del techo de la caverna parecía desvanecerse en la oscuridad. El único sonido que podían oír era el latido de sus pechos. Deberíamos mudarnos. Rika habló, y los demás asintieron sin discutir. Empacaron rápidamente, metiendo las partes cosechadas en sus bolsas sin molestarse en lavarse las manos. Incluso cuando Tally se manchó la ropa con la sangre del monstruo, no se detuvo. Oliver los instó a darse prisa mientras vigilaba, moviendo la cabeza de un lado a otro, escudriñando la cámara para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Finalmente, siguieron adelante y el silencio volvió a la caverna. Entonces, desde la distancia, unas sombras comenzaron a acercarse. Sus siluetas parpadearon en el tenue resplandor del musgo cercano, enriquecido con mará. Al principio, parecían estar de paso, pero se detuvieron de repente. Sus ojos se posaron en el cadáver medio desmantelado que habían dejado atrás. Las minas engullidoras hicieron honor a su nombre. Rusty blandió su maza en un arco bajo, estrellándola contra el extraño gusano acorazado que había surgido de un montón de escombros derrumbados. Chilló y se enroscó como una oruga al romperse su caparazón por la fuerza del golpe. No estaba solo. 3 criaturas más de la misma especie se retorcían en el suelo cercano, aturdidas, pero no muertas. Estas cosas son duras, brilla, quémalas todas. Gleam no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con un crepitar de maná y un chirrido entusiasta, abrió la boca y desató una llamarada. Su cuerpo se aferró al techo mientras Rusty saltaba hacia atrás para crear espacio. El fuego se abalanzó sobre el monstruo como una ola viviente, y pronto los estaban cocinando. Has ganado más 55 puntos de experiencia. Has ganado más 70 puntos de experiencia. Has ganado más 66 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia que ganaba habían aumentado, pero seguían sin ser impresionantes. Ahora que era un monstruo de rango D, necesitaba miles de puntos para subir de nivel. A menos que pudiera atrapar cientos de estas cosas en un solo lugar y quemarlas todas a la vez, tenía más sentido cazar algo que realmente fuera de rango D. Los tuneladores rocosos son un tipo de monstruo bastante molesto. Esperan dentro de las paredes y saltan cuando alguien se acerca. Dijo Alexander mientras Rusty se acercaba a las enormes criaturas con forma de gusano. Sus exteriores rocosos imitaban el terreno circundante, con caparazones de piedra. Aunque no eran especialmente grandes, eran extremadamente difíciles de matar con ataques físicos estándar. Rusty tuvo que usar una maza, e incluso así, le costó infligir mucho daño. De no ser por Gleam y su fuego, derrotarlos habría sido mucho más difícil. Buen trabajo, Gleam. Ja, ese es el espíritu. Aunque no estoy seguro de que pudiéramos con 1000 a la vez. Quizás y encantará esta maza con uno de esos encantamientos de impacto. Rusty miró el arma. Era una simple maza forjada con acero encantado, pero no contenía ningún hechizo. Había buscado entre muchas opciones en las tiendas, y cada vez era más evidente que confiar solo en su cuerpo, como antes, ya no era viable. Necesitaba empezar a mejorar su equipo, y añadir varios encantamientos parecía la mejor manera de simplificarle la vida. Los monstruos de la zona no se veían especialmente afectados por sus habilidades de luz y oscuridad, que habían ralentizado considerablemente su progreso. Aún así, no estaba de mal humor. Aunque las criaturas se habían vuelto más difíciles de matar, ofrecían valiosas recompensas. La desíntesis había resultado útil, y muchos de los gusanos grandes dejaban caer materiales que podían venderse a buen precio. Sus resistentes caparazones, que parecían piedra, podían reutilizarse para fabricar armaduras y escudos. También contenían pequeños grupos de cristales de maná. Me pregunto si podría crear algo con esto. Rusty ya había procesado 2 gusanos, pero se detuvo al examinar el tercero. Su armadura natural era extremadamente resistente y le recordaba al equipo que usaban otros aventureros de la región. No estaba familiarizado con la forma en que los artesanos procesaban las partes de los monstruos, y por ahora, solo podía recrear objetos de metal. ¿Quieres hacer una nueva armadura con esto?
Preguntó Alexander, mientras su luz brillaba en la cuenca del ojo derecho de Rusty. No, eso estaría mal. Rusty no podía explicarlo del todo, pero la idea de incorporar cadáveres de monstruos muertos a su cuerpo lo inquietaba. Era un ser de metal, y pretendía seguir siéndolo. Hasta donde él sabía, el adamantium era el metal más duro del mundo, y planeaba reconstruir su cuerpo usándolo algún día. Suelta el abismo, lo presiento, hay enemigos más fuertes más adelante. Habían pasado más de una hora deambulando por los túneles. Aunque no tenían mapa, Aburdón seguía su camino. Era evidente que esta parte de la mazmorra se estaba volviendo más peligrosa ahora que había menos aventureros. Sin nadie que lo vigilara, por fin pudo quitarse el disfraz y moverse libremente como la armadura viviente que siempre había sido. Espera, ¿no era eso lo que estaba buscando? Entró en un claro donde una cámara más grande se extendía ante él. Era mucho más ancha que los túneles anteriores, con un techo abovedado sostenido por columnas de piedra torcidas. Una niebla baja flotaba sobre el suelo, arremolinándose suavemente con cada ráfaga de aire. Las paredes brillaban tenuemente con minerales incrustados y vetas de maná que latían tenuemente, proyectando una luz tenue por todo el espacio. Primero se concentró en los minerales, atraído por la posibilidad de que fueran hierro mejorado mágicamente, ideal para producir acero encantado. Pero la cámara no estaba vacía. Había algo más allí. En el centro, medio enterrada, se alzaba una máquina minera rota, o lo que quedaba de una. Sus engranajes estaban oxidados sin posibilidad de reparación, y uno de sus brazos mecánicos movía esporádicamente, como si tuviera una avería. ¿Qué es eso? Parecía equipo desechado, pero su verdadera naturaleza era inconfundible. Era un monstruo. Había oído hablar de construcciones creadas por magos y artesanos, conocidas como golems. Se suponía que se parecían a humanoides voluminosos hechos de piedra o metal. Algunos incluso confundieron su propia forma, más grande, con la de un golem. Esta criatura, sin embargo, carecía de una forma humanoide clara, y su única opción ahora era intentar identificarla con su habilidad. Clasificación. Minero de engranajes de tipo inorgánico / aparato. Descripción. El minero mecánico es un constructo nacido en la mazmorra, formado a partir de los restos de maquinaria minera abandonada, reanimado por el maná ambiental de la mazmorra. No es un auténtico golem ni un simple autómata. Es una entidad híbrida, una cáscara mecánica poseída por maná corrupto y transformada por la influencia de la mazmorra en una abominación semiconsciente. Su forma varía según el equipo del que esté hecho. Su punto débil reside en lo profundo de su cuerpo. La única forma de derrotarlo es destruyendo este núcleo interno. ¿Su cuerpo es similar al mío? Rusty leyó la descripción y se dio cuenta de que necesitaba encontrar el núcleo del monstruo. La criatura estaba semienterrada, con varios picos fusionados para formar su extremidad izquierda y algo parecido a un taladro unido al lado izquierdo. Todo estaba unido por una extraña masa negra que parecía pegamento. Su cabeza estaba formada por extraños engranajes que se movían y hacían clic, formando un rostro distorsionado. Su núcleo es probablemente donde se concentra la mayor parte del maná. Tuvo una gran idea. Antes de intentar atacar, usaría sus sentidos de maná para localizar el núcleo. Luego, solo necesitaba que Gleam lanzara un hechizo de ataque desde una distancia segura para destruirlo, o podría usar una flecha o una lanza él mismo. Sin embargo, en cuanto activó sus sentidos de maná y se concentró, algo vibró. La extraña cabeza del monstruo se sacudió en su dirección, y un ruido mecánico resonó por la cámara al localizarlo casi al instante. Fin del capítulo 175.